ya estamos la mayoría conectados, ¿verdad? El tema que vamos a ver este día, si ustedes pues ya revisaron en su manual, corresponde a la farmacología pediátrica. Posteriormente yo les voy a compartir el capítulo de donde he tomado la clase, ¿verdad? Sin embargo, pues vamos a ver entonces lo que vamos a desarrollar. Primero, pues vamos a hablar un poquito acerca de las particularidades tanto farmacocinéticas como farmacodinámicas del paciente pediátrico. Vamos a determinar los factores que se deben tomar en cuenta para poder prescribir, ¿verdad?, los medicamentos en estas etapas, a recordar las vías más frecuentes de administración de medicamentos en los niños, como las principales indicaciones y el uso, las indicaciones para niveles plasmáticos en niños. Y al final, pues vamos a mencionar algunas de las medidas para reducir la frecuencia de intoxicaciones que son bastante frecuentes en esta edad y pues unos ejercicios, ¿verdad?, de dosis pediátricas. Así que eso es lo que vamos a desarrollar en la clase. Vamos a comenzar entonces hablando un poquito acerca de las generalidades. Acá pues mencionarles que quizás en cuanto a este tema hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Cuando hablamos de farmacología pediátrica, lo más importante es que nos quede claro que a la hora de dosificar a un niño, pues no tenemos que pensar en que los niños son adultos en miniatura. Generalmente se suele pensar que lo único que tenemos que hacer es disminuir la dosis de un mismo fármaco que se utiliza para adultos, que se pueda utilizar en niños y solamente a veces damos la mitad de la dosis. Entonces, eso es algo erróneo, ¿verdad? El hecho de que exista un manejo específico para los niños, pues es lo que ha permitido evidenciar los mecanismos responsables de las reacciones tanto en neonatos como en niños. Entonces, al hablar de la farmacología pediátrica, pues se encuentra ante la dificultad de aplicar los principios de la terapéutica a un ser que sufre continuos cambios tanto de peso como de composición, y de esto vamos a ir hablando más adelante, ¿verdad? No es lo mismo manejar a un neonato, no es lo mismo manejar a un recién nacido como a un preescolar. A estas etapas pues siempre existen cambios fisiológicos que son muy importantes y que tenemos que tener en cuenta. Aparte de ello, el hecho de dosificar o prescribir en estas etapas pues tiene características especiales en cuanto a la absorción de los medicamentos, a la unión a proteínas plasmáticas, al volumen de distribución, al metabolismo, a la madurez hepática y renal y a la eliminación del fármaco en sí. Así que vamos a ir hablando de cada una de estas características para que nos queden un poco más claras. Comenzamos entonces mencionando un poco acerca de las diferencias con respecto a los adultos. Si bien les había mencionado sacarnos, ¿verdad?, de la cabeza el hecho de pensar que el niño es un adulto en miniatura y que solo vamos a dividir la dosis, pues hay que tener en cuenta que la infancia es un periodo de maduración de órganos y de sistemas. Por lo tanto, existen diferencias tanto farmacocinéticas como farmacodinámicas. Aparte de ello, tener en cuenta que existen patologías que son exclusivamente pediátricas. Y quizá dentro de ellas mencionarles lo de el cierre, ¿verdad?, del conducto arterioso, que es algo únicamente en estas etapas, ¿verdad? También está la enfermedad de la membrana hialina, así como muchas otras que solamente las encontramos justamente, ¿verdad?, en estas etapas, y que por lo tanto tiene que haber un manejo específico para este tipo de patologías. Luego tenemos también medicamentos no apropiados para uso pediátrico. Y en esto, cuando ustedes puedan revisar el capítulo, se van a dar cuenta que les menciona, entre muchos, ¿verdad?, de los fármacos, algunas presentaciones, como el simple hecho de querer manejar algún bebé con furosemida y que no exista una presentación específicamente para un uso pediátrico, lo que significa que el médico tiene que buscar la forma de diluir
esa prescripción médica, ¿verdad? Esa dosis que ha dejado para el niño para evitar los riesgos que pueda desencadenar. Y luego, peculiaridades de la farmacovigilancia pediátrica. Entonces, si se fijan, pues son muchas las diferencias si comparamos esto con los adultos. Empecemos hablando entonces de las diferencias farmacocinéticas y luego pasamos a las farmacodinámicas. En el caso de las farmacocinéticas, pues aquí mencionarles que esta es bastante variable en cada periodo de vida. Y era lo que yo les mencionaba, no podemos comparar el metabolismo de un adolescente, por ejemplo, con el metabolismo de un escolar o preescolar. Son completamente diferentes. Por lo tanto, difiere tanto en la absorción como en la distribución, en el metabolismo y en la excreción de los fármacos. En el caso de la vía oral, siempre es preferible, ¿verdad? En los niños administrar los fármacos a través de esta vía. Pero como estamos hablando de absorción, tenemos que tener en cuenta que en estas edades esto va a depender del pH gástrico. Y de hecho, el libro les menciona que en el caso de los recién nacidos, el pH gástrico es muy básico y esto favorece la absorción de los medicamentos. Significa que al administrar un fármaco en un recién nacido, se va a absorber rápidamente. Pero hay algo que contrarresta esta absorción rápida y es el hecho de que también existe un retraso en la maduración de las enzimas intestinales. Entonces, ¿qué sucede? Que a pesar de que si bien el pH gástrico es básico y la absorción es mucho más rápida, al no tener estas enzimas intestinales completamente maduras, la absorción siempre se va a volver un poco más lenta. Otro punto importante es la disminución de la motilidad intestinal, que en el caso de los recién nacidos es mucho más lenta y más o menos se alcanza a comparar ya con la de un adulto entre los 6 y los 9 meses, ¿verdad? Entonces es un poco más lenta y hay que tener también esto en cuenta para la absorción de los fármacos. Ahora bien, eso era en cuanto a la vía oral, pero si hablamos de la vía rectal, esta únicamente la vamos a utilizar cuando no pueda emplearse la vía oral. Es decir, en aquellos casos en los cuales haya intolerancia a la vía oral, ya sea por vómitos, por náuseas, aquellos pacientes que tengan alguna crisis convulsiva y que no se pueda administrar el fármaco por vía oral, pues entonces ahí está indicado dejar el fármaco por la vía rectal. Luego tenemos la vía intramuscular. Esta prácticamente está contraindicada en los recién nacidos y esto se debe a varios motivos. Entre ellos, principalmente lo traumático que resulta ser administrar los fármacos por la vía intramuscular. Aparte de eso, ¿verdad? Que por la misma aplicación, si no se tienen las medidas higiénicas para colocarlo, ¿verdad? Adecuadamente, pues entonces se llegan a dar incluso cuadros de necrosis local en el sitio de la inyección. Y luego tenemos la vía intravenosa, que esta se utiliza más a nivel intrahospitalario, y la vía alveolar para el manejo de las patologías del tracto respiratorio. Veamos ahora, en esta diapositiva les he colocado las características de la absorción de los fármacos en un recién nacido. Y era parte de lo que estábamos mencionando en cuanto a la vía de administración, ¿verdad? Para el caso de la vía intramuscular y de la vía subcutánea, aquí ustedes pueden observar las características, pues hay una inestabilidad vasomotora en ambas vías y está contraindicada, porque, como les mencionaba, si no se tienen las medidas higiénicas, pues podemos desencadenar cuadros de necrosis muscular. Y luego tenemos la vía oral, que también ya la habíamos mencionado. En el caso de la vía oral, pues aquí hay que tener en cuenta los cambios de pH gástrico, hay disminución de la acidez gástrica
y pues esto se manifiesta como una acloridia entre las primeras 24 horas. Y por la vía cutánea, que esta sí no la habíamos mencionado en la diapositiva anterior, pues aquí hay aumento de la absorción. ¿Por qué? Porque la superficie en un recién nacido es menor, la capa de piel es bastante fina y esto permite que se dé la absorción de los fármacos de manera más rápida. Incluso la administración de los corticosteroides que se les prescriben a los niños para cuadros, por ejemplo, como pañalitis, con esto hay que tener mucho cuidado porque generalmente las madres, ¿verdad? O los padres de familia administran este fármaco en grandes cantidades y aunque no lo crean, se absorbe rápidamente y podemos incluso caer en cuadros de sobredosis si lo administramos de esa forma, ¿verdad? Así que hay descritos cuadros de síndrome de Cushing por esto mismo, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de la distribución. Todo lo anterior correspondía a la absorción. ¿Qué sucede entonces? Una vez que se ha dado la absorción del fármaco, pasamos a la distribución. Pero en el caso del paciente pediátrico, hay que tener en cuenta la distribución de los líquidos. Esto es muy importante. Si ustedes se recuerdan, cuando hablamos de distribución corporal, ¿verdad? De los líquidos, en el caso de los recién nacidos y de los niños, pues tienen mayor cantidad de agua en su organismo y por lo tanto la distribución de los fármacos va a ser mucho más rápida. Tienen mayor cantidad de agua y menos porcentaje de grasa. De hecho, en el recién nacido a término es aproximadamente un 15% de grasa y un 75% de agua. Bueno, entonces, si se fijan, por tener esta composición, la distribución es mayor. Y para el caso de los prematuros, imagínense, pues apenas es el 1% de grasa corporal y el resto es agua, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante para tomarlo en cuenta a la hora de prescribir y saber que el fármaco se va a distribuir con mucha más rapidez. Siempre hablando de la distribución, algo muy importante es que el volumen de distribución se encuentra elevado para un gran número de fármacos, por lo que acabamos de mencionar. Sin embargo, también juega un papel muy importante el hecho de la unión a proteínas plasmáticas de algunos fármacos. Esto también permite la competición de los fármacos con la bilirrubina fisiológica y que algunos fármacos tienen la capacidad de poder atravesar la barrera hematoencefálica que en el recién nacido pues es inmadura. Entonces, ¿qué sucede? Si la bilirrubina termina por desplazar al fármaco, se va a dar un aumento de la fracción libre de este fármaco, como el caso del fenobarbital, que se utiliza para el manejo de aquellos pacientes que cursen con cuadros convulsivos. Pero si es al revés y el fármaco es el que termina por desplazar a la bilirrubina, se dan cuadros de ictericia nuclear o lo que nosotros conocemos como kernicterus. ¿Qué es el kernicterus? Tal vez ustedes ya lo habrán escuchado. Se refiere a los niveles elevados de bilirrubina que pueden pasar al sistema nervioso central, ¿verdad? Y aquí entre ellos están los fármacos como los salicilatos, por lo que hay que tener mucho cuidado con la administración de estos. Eso era absorción y distribución. Veamos ahora el metabolismo. ¿Cómo sucede, verdad? ¿Cómo se lleva a cabo el metabolismo en el paciente pediátrico? El metabolismo de los fármacos en los niños pues es más lento y esto también se debe a la inmadurez de la mayoría de los órganos en esta etapa. Aparte de ello, hay una actividad hepática reducida, lo que produce glucuronidación, hidroxilación y oxidación, y por lo tanto la semivida de los fármacos se van a ver prolongadas. Por ejemplo, en el caso del hígado, que tiene una escasa glucuroniltransferasa, es que se da el cuadro conocido como el síndrome del niño gris,
que se ocasiona cuando se administra cloranfenicol en edades pediátricas. No tienen la capacidad de poder metabolizar este fármaco y se termina desencadenando este cuadro, ¿verdad? De hecho, ahorita, pues en la actualidad no existe ninguna presentación de cloranfenicol y no se utiliza en edades pediátricas, únicamente para adultos. Y si ustedes pues conocen perfectamente, es más que todo para el manejo de enfermedades oftálmicas. Pasamos a la excreción. La excreción, pues en el caso de la capacidad que tiene un recién nacido para poder excretar los fármacos, se va a ver disminuida. Es de aproximadamente del 30 al 50% si lo comparamos con la capacidad de excreción de un adulto. La tasa de filtración es de aproximadamente 10 ml por minuto. Y si lo comparamos con el del adulto, pues el niño tiene la capacidad de tener esta tasa de filtración más o menos hasta que alcanza los 6 meses de edad. También otro punto importante es el pH urinario, que es mucho más ácido en un recién nacido. Por lo tanto, el pH potencia la eliminación tanto de bases débiles, que termina retrasando así la excreción de estos ácidos débiles, ¿verdad? Y así es como se da el mecanismo de excreción. Continuando ahora con las diferencias farmacodinámicas, lo que acabamos de mencionar eran diferencias farmacocinéticas y hemos descrito cada uno de esos procesos, desde la absorción, luego distribución, metabolismo y la excreción. Pasemos ahora ya a la parte farmacodinámica. Dentro de ellas, pues aquí vamos a encontrar diferencias como el caso de la maduración de los receptores. También el crecimiento, la maduración intelectual en sí, la personalidad del niño al que estamos tratando, el sistema cardiovascular y otros efectos, entre ellos alteraciones inmunológicas y el desarrollo sexual en sí. Todo esto se debe tener en cuenta entonces a la hora de prescribir los fármacos. Y algo importante es mencionar algunos ejemplos de reacciones adversas pediátricas. En el caso del cloranfenicol, que lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior, si se recuerdan, les mencionaba, ¿verdad?, que puede desencadenar el síndrome del niño gris, y esto es porque simplemente pues no tiene las enzimas que puedan metabolizar el fármaco. Pero no son los únicos, también está el uso de las sulfamidas en los niños, que puede desarrollar el cuadro de kernípteros por aumento de la fracción libre a causa del desplazamiento de la bilirrubina. Significa entonces que los niveles de bilirrubina se van a encontrar elevados a nivel del sistema nervioso. Otro quizás de los más comunes que quiero destacar acá en esta diapositiva es el cefaclor. Ya saben, el cefaclor pues pertenece a una familia de antibióticos que en el caso de los niños está contraindicado porque puede desencadenar la enfermedad del suero. Se le conoce así porque es una serie de sintomatologías, ¿verdad?, que engloban el uso del cefaclor. Y el otro es el uso de la ciprofloxacina, que no se puede prescribir en menores de 12 años de edad porque pueden desencadenar trastornos de osificación como cuadros de lipoatrofia. En el cuadrito, pues estos son los más importantes en cuanto a los fármacos quizás más conocidos en nuestro medio. Y en cuanto a los efectos adversos, importante es que nos quede claro que existen diferentes tipos de efectos adversos en el caso de los niños. El primero, pues, son los efectos farmacológicos propios. ¿A qué se refiere esto? Los efectos farmacológicos propios son los esperados, es decir, los que nosotros conocemos perfectamente que el fármaco puede desencadenar en cualquier momento, pero que en el caso de los niños se van a ver intensificados. Y tenemos también otro tipo de efectos adversos, que son específicamente los que interfieren en el desarrollo, ¿verdad? Aquí tenemos los que pueden afectar la maduración, ¿verdad?,
cuadros de kernípterus, el cierre del conducto arterioso en el feto, que ya se los había mencionado, hipertensión intracraneal, por si excedemos, ¿verdad? El uso de la vitamina A o el uso de quinolonas, el cuadro de fracaso escolar si medicamos a los pacientes con antihistamínicos que sabemos perfectamente que tienen el efecto adverso de la somnolencia, que actúan como sedantes y por lo tanto, pues si el niño asiste a la escuela y ustedes lo prescriben, el niño pues va a tener una baja en sus notas. Luego tenemos los efectos tardíos. Los efectos tardíos se dan más que todo cuando utilizamos fármacos por periodos prolongados. Y aquí tenemos aquellos que pueden desencadenar convulsiones, ¿verdad? Si se utilizan con rangos de tiempos prolongados, como el uso de la N-acetilcisteína, retraso mental, si se utiliza la hidantoína, entre otros, ¿verdad? Así que aquí está también la citromicina, puede desencadenar cuadros de hipotermia y pues hay que tenerlo en cuenta. Si nosotros sabemos que tienen estos efectos adversos, hay que explicarle a los padres de familia por si en algún momento se llegara a presentar, ¿verdad? Cualquiera de estos. Pasemos ahora a los principios de la terapéutica pediátrica. Y acá esto es uno de los puntos más importantes de nosotros como médicos. Es el simple hecho de explicarle a los padres de familia la importancia de conocer sobre la enfermedad con la cual se ha diagnosticado al niño, ¿verdad? De seguir adecuadamente el tratamiento y de explicar cómo se debe administrar el fármaco. Importante es tener en cuenta a la hora de la prescripción que los fármacos pueden interferir con las actividades fisiológicas y psicológicas de la infancia, como el caso del crecimiento, afectar la dentición o incluso llegar a afectar el desarrollo psicomotor. Entonces es muy importante que se explique todo eso a los padres de familia. ¿Qué factores entonces tenemos que tener en cuenta a la hora de dosificar? Pues primero, la determinación de niveles plasmáticos, que las dosis sean de acuerdo a evidencia científica, es decir, todos los fármacos que se utilizan pues tienen que estar debidamente aprobados. Luego, que exista un régimen terapéutico sencillo, ¿verdad? Para que el padre pueda entender cómo va a dar el fármaco y pues que haya una supervisión del cumplimiento de lo que nosotros hemos prescrito. Las vías de administración que tenemos que considerar, pues principalmente la vía oral. Esta siempre va a ser la vía de elección. Si bien hay que tener en cuenta que pueden existir riesgos al utilizar esta vía, más que todo cuando hay cuadros de patologías que vienen acompañadas de náuseas o de vómitos, porque en algún momento pues se puede dar aspiración pulmonar. Entonces, en este caso hay que tener mucho cuidado. Otra recomendación importante si se van a administrar los fármacos por la vía oral es no mezclar con ninguna otra sustancia en el biberón. Y esto es bastante común, ¿verdad? Yo creo que ustedes lo saben perfectamente, y es que por el simple hecho de que el fármaco no tiene un sabor muy agradable, el padre de familia mezcla el fármaco junto con la leche, con los jugos, y esto interfiere en la absorción del fármaco. Luego, pues explicar las medidas exactas de cómo debe administrarse el fármaco. Generalmente lo que se recomienda es que estos sean administrados con jeringa para que la dosis pueda ser exacta. Si nosotros decimos por cucharaditas, pues si el padre de familia no lo entiende, va a llegar a buscar una cucharada sopera, ¿verdad? Y puede incluso sobrepasar la dosis. Ahora, con respecto a la vía intramuscular, lo que habíamos mencionado se debe de evitar en lo más posible y pues sí ofrece ventajas sobre la vía oral, pero también tiene sus desventajas.
como el traumatismo que le puede causar al niño y que por lo tanto con solo ver una jeringa después el niño no se deja inyectar, el riesgo de infección si no se ha realizado las medidas higiénicas o la asepsia para la colocación del fármaco, absorción errática, desagrado por parte de los niños, ¿verdad? Y que la farmacocinética es imprevisible. La administración siempre es a nivel del cuádriceps, ¿verdad? Y hay que saber aplicarlo correctamente. Por la vía rectal, únicamente vamos a utilizarla cuando no se pueda utilizar la vía oral. Esta sí principalmente se utiliza en lactantes. Nunca va a ser la vía de elección. Y esto es porque la absorción de los medicamentos puede variar y esto depende de la capacidad que tenga el niño para retener el medicamento. Para si nosotros introducimos un supositorio y en ese momento, ¿verdad?, por la misma estimulación, el niño termina defecando, pues obviamente el fármaco no se absorbe. Aparte de ello, tener en cuenta también la riqueza del plexo venoso rectal, que si se administra también, ¿verdad?, correctamente, pues sí, se va a poder absorber, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado con el tiempo en que se debe de mantener el medicamento a este nivel. Y por último, la irritación local producida por los excipientes. Ya ustedes conocen perfectamente que todos los fármacos pues llevan diferentes tipos de excipientes y dependiendo de esto, ¿verdad?, algunos pueden resultar irritantes para los niños. En el caso de la vía inhalatoria, esta siempre va a ser de elección siempre y cuando pues sea para manejar aquellos cuadros o procesos respiratorios en sí. Y la vía intravenosa es muy segura, de hecho, ¿verdad?, es la que se utiliza a nivel del ámbito intrahospitalario porque es muy eficaz y rápida, pero igual, ¿verdad? Hay que conocer cómo se debe de administrar, tener todas las medidas para poderla aplicar correctamente o si no, pues igual podemos causar necrosis tisular. Pasemos ahora a las indicaciones para la determinación de niveles plasmáticos en pediatría. Fíjense que este es un punto bastante importante. ¿En qué casos nosotros podemos indicar niveles plasmáticos? Y más que todo en los niños esto es bastante común, ¿verdad? Se puede utilizar en aquellos fármacos con mecanismo saturable. Por ejemplo, aquellos niños que están siendo manejados por cuadros convulsivos en los cuales se ha prescrito fenitoína, ¿verdad? O teofilina también, ¿verdad? Y se puede dejar en este caso los niveles plasmáticos para verificar el nivel de saturación. También nos sirve para confirmar si la dosis que nosotros hemos dejado ha sido la correcta. Si nosotros tenemos sospecha de que el padre de familia no ha estado dando el fármaco como debe de ser o se ha estado incumpliendo el régimen que hemos indicado, pues perfectamente podemos mandar niveles plasmáticos de estos fármacos para cerciorarnos de esto. Y también en el caso de los fármacos con un intervalo terapéutico estrecho y con variaciones en su depuración. Entonces, en estos casos perfectamente podemos indicar estos niveles plasmáticos. Otro de los puntos importantes para la determinación de niveles plasmáticos es cuando nosotros necesitemos ajustar dosis. Si en algún momento no hemos obtenido la respuesta deseada con el fármaco que se ha prescrito, pues podemos hacer un ajuste de dosis, ya sea porque el niño ya no tiene la misma edad o por el mismo desarrollo en sí, pues entonces podemos indicarlo perfectamente. Con aquellos fármacos de absorción errática, como el caso de la ciclosporina, para existencia de afección orgánica importante que ustedes sospechen que se haya desencadenado por el uso de alguno de los fármacos que se han prescrito,
prevenciones de reacciones adversas, y el libro les menciona el uso del metrotexato, ¿verdad? Para algunos pacientes que están siendo manejados por cuadros de artritis, ¿verdad? Reumatoidea infantil, o incluso fracaso terapéutico por falta de eficacia o toxicidad del fármaco. Entonces, si se fijan, pues tenemos una amplia cantidad de indicaciones para poder dejar niveles plasmáticos de fármacos. Y es quizás en la etapa donde más se utiliza dejar este tipo, ¿verdad?, de niveles plasmáticos. Ahora veamos de qué depende una correcta dosificación en pediatría. Pues esto va a depender principalmente de la concentración plasmática del agente activo, también de la gravedad y naturaleza de la afección y en sí de la vía de administración que nosotros escojamos. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? De los 2 a los 12 meses de edad, siempre los fármacos se administran por peso, ¿verdad? Y de hecho, pues llegamos prácticamente hasta los 11, 12 años y todavía es importante tener en cuenta el peso, ¿verdad? Para poder hacer una prescripción adecuada. En el caso de los antibióticos, la mayoría de ellos los podemos administrar por kilo día, ¿verdad? Los antipiréticos, como el caso del acetaminofén, pues lo administramos por kilo dosis y así es como nosotros hacemos el cálculo. Esto nada más se los he colocado para hacerles mención que existen otras formas por las cuales se pueden calcular las dosis pediátricas. Sin embargo, en nuestro medio, pues nosotros siempre nos quedamos por el cálculo de acuerdo al peso. Y aquí quiero mencionarles que entre las fórmulas que se conocen para hacer este cálculo, pues la primera está basada en el peso del niño y es la que nosotros conocemos como fórmula de Clark, que es para niños mayores de 2 años. No es la que nosotros utilizamos, pero pues para que la conozcan. Y esta básicamente es teniendo el conocimiento del peso del niño siempre en kilogramos, se maneja también una constante que es de 70 y esto, ¿verdad?, se multiplica por la dosis del fármaco del adulto. Si se fijan, pues esto nosotros no lo utilizamos. Y la otra es la basada en la superficie corporal, que aún es más complicada, ¿verdad?, de poderla indicar, porque acá nosotros tenemos que conocer la superficie corporal del niño en metro cuadrado. También tenemos que conocer la dosis del fármaco que vamos a prescribir, pero para el caso del adulto, y esto pues entre una constante de 1.75, ¿verdad? Esto se los describe su libro de texto, al igual que les menciona la dosificación según la edad, que de hecho es muy errática y no está recomendada. En algunas épocas, ¿verdad?, se manejaba el hecho de que si el niño tenía 1 año de edad, pues se prescribía 1/4 de la dosis del fármaco para el adulto. Si tenía más o menos 7 años de edad, pues se prescribía la mitad de la dosis del adulto. Es decir, si ustedes se toman una tableta de acetaminofén de 500 miligramos y el niño tiene 7 años, pues simplemente dejamos media tableta de acetaminofén. Si se fijan, esto es un grave error y no está indicado, ¿verdad?, utilizar este tipo de dosificación. No sabemos si el niño de 7 años de edad, por ejemplo, tuviese desnutrición y por lo tanto un peso inferior. Entonces, aquí sí tendríamos luego complicaciones si utilizamos esta dosificación. Así que nos vamos a quedar con la que sí utilizamos nosotros en nuestro medio, que es la dosificación, pero en cuanto al peso. Creo que esto ustedes ya más o menos lo habían visto en otra clase, así que vamos a tratar entonces de recordarlo. Siempre vamos a tener que obtener el peso del niño en kilogramos, conocer la dosis del fármaco, como la concentración también del medicamento. Y aquí les he colocado el ejemplo más clásico que a diario ustedes lo van a tener que recetar en la consulta,
como es el caso del acetaminofén. El acetaminofén pues viene en una presentación de 120 miligramos en 5 ml. Y el ejemplo que yo les he puesto es de un niño que tiene un peso de 20 kilogramos. Aquí yo ya se los he colocado en kilos, pero si el personal de enfermería lo pasa en libras, ustedes perfectamente pues lo convierten a kilogramos. ¿Cómo calculamos entonces la dosis de acetaminofén? La dosis se calcula de 10 a 15 miligramos por kilo y lo indicamos cada 4 o cada 6 horas. Así que vamos a escoger la dosis mínima, que es la de 10 miligramos. ¿Cómo haríamos entonces este cálculo? Dijimos que el niño tenía un peso de 20 kilogramos. Esto lo multiplicamos por la dosis que hemos escogido, que serían de 10 miligramos, y esto nos da 200 miligramos. ¿Se recuerdan de cuánto dijimos que era la presentación del acetaminofén? Dijimos que era de 120 en 5. Por lo tanto, vamos a hacer entonces la división. Yo siempre lo hago miligramos con miligramos para que sea mucho más fácil. Así que esto nos había dado 200 miligramos entre los 120 miligramos de la presentación del fármaco. Nos va a dar 1.6 miligramos por los 5 ml. Eso significa que para este niño que tiene un peso de 20 kilogramos, yo debo indicar 8.3 ml cada 4 o cada 6 horas. Y aquí pues hay que explicarle al padre de familia que de preferencia con una jeringa, ¿verdad? Si ustedes quieren ser más exactos, o lo dejan en los 8 ml o lo dejan en los 8.5 ml, para que no se dificulte, ¿verdad? El conteo con las rayitas. Veamos ahora el intervalo de las dosis, tanto en niños a término como en niños prematuros. Fíjense bien, en el caso de los niños a término, en las primeras 48 horas de vida, los fármacos se prescriben cada 12 horas. Si es de 3 a 4 días de vida, pues aquí ya podemos dejar el intervalo cada 8 horas. Y si ya tiene más de 14 días, incluso podemos dejar el fármaco cada 6 horas. Veamos ahora en el caso de un niño prematuro. En la primera semana de vida, siempre, ¿verdad? Cada 12 horas, pero si se fijan, es hasta la primera semana de vida, ¿verdad? Porque estamos hablando de un prematuro. De 1 a 4 semanas de vida, cada 8 horas. Y si ya pasa de las 4 semanas de vida, cada 6 horas, ¿verdad? Esto es para el caso de prematuros. Si son menos de 30 semanas de madurez, cada 18 o cada 24 horas durante la primera semana. Así que esto hay que tenerlo en cuenta para la prescripción. Pasamos a las intoxicaciones. Si se recuerdan, uno de los objetivos finales pues era hablar un poquito, ¿verdad?, acerca de las intoxicaciones en pediatría. Y fíjense que esto, aunque no lo crean, es bastante común. Las intoxicaciones en estas edades pues tienen una alta tasa de morbilidad y mortalidad. Y dentro de las causas principales pues están los intentos suicidas. Aunque si bien estos son en pequeño porcentaje, porque no todos los niños ingieren los fármacos porque se quieren suicidar, pero sí está descrito, ¿verdad? Más que todo si hay algún problema familiar, ¿verdad? Si existe algún cuadro depresivo, pues hay que tener mucho cuidado con esto. En la mayoría de casos suelen suceder los cuadros de intoxicaciones por accidentes caseros. Y esto pues sí, es una ingesta accidental. Y suele suceder con mucha frecuencia porque en muchas ocasiones el padre de familia deja al alcance de los niños el fármaco sobre la mesa del comedor, ¿verdad?, sobre un mueble que el niño perfectamente puede alcanzarlo y se lo toma. Y luego la sobredosificación. Esto ya corre por nuestra cuenta, ¿verdad? Un error a la hora de prescribir o administrar el fármaco, pues podría desencadenar la sobredosificación. Otras causas importantes que tenemos que conocer es que los fármacos, en este caso para los niños, pues en la mayoría de presentaciones
vienen ya saborizados, ¿verdad? Tienen un sabor agradable y el niño, al saber que el fármaco tiene un sabor agradable, pues quiere repetir la dosis y en un descuido, pues agarra el frasco y se lo toma. Y lo otro es la conducta imitativa. Si él ve que los padres de familia pues abusan del consumo de fármacos, el niño va a hacer exactamente lo mismo. Cuadros como abuso de drogas, pues en estas edades poco común, pero pues ahí está también descrito para tenerlo en cuenta. Bien, chicos, ya casi para finalizar, nada más quiero acá dejarles estos ejercicios. Creo que la mayoría de ustedes tienen al alcance su celular, ¿verdad? Así que van a poder encenderlo. Y vamos a hacerlo para el caso de la amoxicilina. Fíjense bien, yo les he colocado acá siempre el ejemplo con un niño que pesa 20 kilos. La dosis para calcular la amoxicilina pues va de 40 a 80 miligramos por kilo día. Y en este caso pues vamos a indicar la dosis mínima que es de 40 miligramos y la dejamos cada 8 horas. Aquí les he colocado la presentación del fármaco. La amoxicilina viene en presentación de 250 miligramos en 5 ml. Vamos a ver quién me dice de cuánto sería la dosis que le dejaríamos a este niño que tiene un peso de 20 kilos. Vamos a ver quién la hace y me da la respuesta. Pueden hacerla con su celular ahí, chicos. ¿Alguien ya la hizo? Doctora, ahí no faltaría el peso. Ya les dije que el peso es de 20 kilogramos. Es con el mismo ejemplo del niño que pesa 20 kilos. Doctora, que no es 5.3 miligramos. ¿Cuánto? 5.3 ml. Vamos a ver, dice aquí la compañera que le da 5.3 ml. ¿Cómo sería entonces la indicación exacta? 5.3 ml cada 5.3 ml cada 8 horas. cada 8 horas, exactamente. Aquí está, ¿verdad? Dijimos que la íbamos a calcular a 40 miligramos. El niño pesa 20 kilos y por lo tanto, ¿verdad? Dividimos miligramos con miligramos. Esto me da 800 entre los 250 miligramos de la presentación, 3.2 por los 5 ml. ¿Verdad? Esto me va a dar 16 ml, pero como se recuerdan que la dosis es por kilo día, pues la vamos a dividir en las 3 dosis y esto nos da 5.3 ml cada 8 horas. Vamos a ver, ¿alguien más que me haga la prescripción del ibuprofeno? Una que ustedes van a tener que prescribir con bastante frecuencia. Aquí les he colocado también la dosis. La dosis del ibuprofeno es de 10 a 15 miligramos por kilo día. Y pues en este caso lo vamos a calcular a 10 miligramos siempre cada 8 horas. La presentación del ibuprofeno acá se las he colocado, viene de 125 miligramos en 5 ml y siempre es para el mismo niño que pesa 20 kilogramos. Vamos a ver quién me dice cómo sería la indicación del ibuprofeno. 8 ml. 8 ml cada 8 horas, ¿segura? Vamos a ver. 2.6 ml. 2.6 ml cada 8 horas, ¿verdad? Acuérdense que el procedimiento es exactamente igual al que habíamos visto para el acetaminofén como para este, ¿verdad? Tenemos que calcularlo a 10 miligramos. Esto lo multiplicamos por los 20 kilogramos que pesa el niño. Eso lo vamos a dividir entre los 125 miligramos de la presentación del fármaco por 5 ml. Al final, pues vamos a indicarle a este paciente 2.6 ml cada 8 horas.
Si ustedes quieren ser exactos, ¿verdad? Pero si ustedes lo quieren aproximar, pueden dejarlo en 2.5 ml cada 8 horas para que no se le dificulte al padre de familia. Bueno, chicos, con esto finalizamos. Esta vez la clase ha sido tomada de Velázquez, la farmacología básica y clínica. Esto se encuentra en el capítulo 10, en el capítulo 66 de la edición 18, ¿verdad? Yo ya la tengo el capítulo, no se preocupen, yo se los voy a compartir para que se los puedan subir a la plataforma. Y van a encontrar también la clase en PDF con este enlace que ustedes están observando acá. Y esto es para que ustedes puedan ver ejercicios de cálculos de dosis pediátrica, ¿verdad? Eso ustedes lo pueden verificar. Ahí se los voy a dejar compartido en la plataforma.